Empezamos con el video de asma, ¿ya? ¿Qué es el asma? Es una enfermedad inflamatoria crónica, ¿ya? De las vías aéreas con una obstrucción del flujo de aire reversible con broncodilatadores. Está asociada a una hiperreactividad bronquial. ¿Qué es una hiperreactividad bronquial? Básicamente es una respuesta muy exagerada de los bronquios ante estímulos externos, ¿no? No confundir con una crisis de asma, que la crisis de asma es básicamente una intensificación, una exacerbación de los síntomas en un periodo específico de tiempo que si no se trata puede ser mortal, ¿ok? O sea, hay una obstrucción del aire con síntomas bastante específicos del asma, ¿ya? Acá te he puesto tres características, que es como una triada básicamente, que se basa en hiperreactividad bronquial, que ya te expliqué que es la respuesta exagerada ante estímulos, los episodios agudos o crisis, y la obstrucción reversible del flujo aéreo. Acá te he puesto una foto de cómo se vería un bronquio normal y cómo se ve un bronquio con asma. Entonces hay broncoespasmo, hay edema de mucosa y hay una hipersecreción de moco. ¿Ya? Si ves, hay una limitación del flujo de aire porque no va a poder pasar, no tiene un lumen, una, un túnel, por así decirlo, tan abierto para poder pasar libremente. Ya, la epidemiología. Podemos clasificar el asma en alérgica y no alérgica. Eh, la alérgica se da más en niños y la no alérgica en mayores de 40 años, en adultos. Ya, es más común en niños que en niñas y es más común en mujeres que en hombres. Si te das cuenta, en la niñez, niños más que niñas y en adultez, mujeres más que hombres. Cambia. ¿Ya? También varía según la ubicación. Por ejemplo, acá en Perú no tenemos polen. Entonces, acá por lo menos el alergeno número uno es el dermatofago, que es el ácaro. ¿Ya? Ahora te voy a explicar la etiología. Primero tenemos el asma alérgica. Factor de riesgo número uno, atopía. ¿Qué es la atopía? Reacciones exageradas de IgE. ¿Ya? Se da por alergenos ambientales, como te dije, polen, pelo animal, ácaros, polvo, esporas de moho. También califica dentro de esto el asma ocupacional por inhalación de, ¿cómo se llama? Partículas orgánicas e inorgánicas. Y alergenos constantes como harina, ¿no? Harina, polvo, etcétera. Ahora, el asma no alérgica. Se da por diferentes razones, entre estas infecciones virales, aire frío, esfuerzo físico, ya sea risa, ya sea ejercicio, enfermedad de reflujo gastroesofágico, sinusitis, fármacos como cuáles, como aspirina, como AINES, como beta blocks, estrés, puede ser exacerbado por humo del tabaco y por agentes de limpieza. Ahora, ya, los mecanismos de cada una. En el asma alérgica hay una hipersensibilidad de tipo 1 que está mediada por IgE. Esta inmunoglobulina se va a unir a un alérgeno específico. Eh, Básicamente hay una desgranulación de mastocitos, se libera histamina y ocurre una hipersecreción de moco. Todo es un círculo vicioso. Ahora, la no alérgica, el irritante va a entrar al pulmón. Aumentan los neutrófilos, el edema se vuelve un edema submucoso y hay una obstrucción reversible. Recuerda eso. Ahora, la fisiopato. Tenemos la hiperreactividad bronquial, que como te dije es una sobrerespuesta, una respuesta exagerada de los bronquios ante los estímulos. Inflamación bronquial que tiene diferentes mecanismos, como por ejemplo la sobreexpresión de linfocitos TH2, que son los mediadores, las células como que van a mediar básicamente el asma. Esto produce interleuquina 3, 4, 5 y 13. Se activan neosinófilos y producen las células B o los linfocitos B producen IgE. ¿Ya? Esto va a causar un edema bronquial
un colapso del músculo liso y un colapso de los bronquiolos. Y también hay una obstrucción reversible, como te dije ya, a aumentar el tono parasimpático que va a causar un broncoespasmo reversible, las células caliciformes van a secretar más moco y hay una hipertrofia del músculo liso. Acá te he puesto una imagen de un mecanismo, básicamente, que esta es la fase temprana. Esto es cuando recién se expone la persona al alergeno o al antígeno, como quieras decirle. Aquí está. Antígeno se une a la célula dendrítica. La célula dendrítica va a presentarle al linfocito T helper 2 el antígeno, ¿ya? Y este va a liberar interleuquinas, interleuquina 4, interleuquina 5. La interleuquina 4 se va a activar y a promover la producción de IgE de los linfocitos B. Y la interleuquina 5 se va a activar y a que empiece la migración de eosinófilos, ¿ya? Ahora, la IgE que va a secretar el linfocito B se va a unir al mastocito, que va a estar ahí básicamente esperando a que vuelva a tener un contacto la persona con el alergeno, con el antígeno, para crear una reacción. ¿Ok? Ya. Después se liberan leucotrienos, como vemos acá, del mastocito, que va a provocar mucho más broncoconstricción y va a aumentar la permeabilidad, que va a causar edema. ¿Ya? También hay una estimulación vagal por acá en una vía aferente, ¿ya? Mediada por acetilcolina, que va a causar más broncoconstricción, ¿ya? Y las células caliciformes acá tenemos que aumentan su producción de moco. Eh, ¿Cómo se ve un bronquio inflamado? Como te dije, por aquí podemos ver cómo se ve un bronquio normal. Este es un bronquio normal con un lumen bastante amplio. Ay, con un lumen bastante amplio, donde puede haber un flujo normal de aire. En cambio, si ves este, está totalmente obstruido, ya sea por acá hay células inflamatorias, hay secreción, hay hipersecreción, hay un edema submucoso, hay una hipertrofia de músculo liso, eh, infiltrado inflamatorio, ahí está mal. Entonces es casi imposible que fluya la misma cantidad de aire que fluiría en un bronquio donde no hay inflamación, ¿no? Por último tenemos la fase tardía, que esto es después, ya esto se da horas después, donde básicamente los eosinófilos que están activados van a liberar dos cosas que son proteínas catiónicas y proteína básica mayor, ¿ya? O MBP o PBM, como quieras. Estas que van a hacer daño epitelial directo. Entonces, mientras más tú te expongas a esto, peor daño epitelial va a haber, se va a destruir muchísimo más el epitelio. ¿Y qué pasa cuando hay daño epitelial? Hiperreactividad bronquial, más producción de moco, edema, broncoconstricción exagerada. ¿Qué es la triada de Samter? ¿Ya? La triada de Samter es básicamente la triada que te indica un asma causado por aspirina. ¿Ya? ¿Cuál es esta triada? 1. Obstrucción de vías respiratorias. 2. Rinosinusitis crónica con poliposis nasal. Y 3. Síntomas de asma. Ya. Pasamos a la clínica. ¿Cuál es la clínica de un paciente asmático? Básicamente tos seca persistente que va a empeorar en la noche con ejercicio o con bastantes desencadenantes, alergenos, antígenos. Este, Después sibilancias al final de la expiración. Recuerda, expiración, disnea, opresión de pecho, una fase expiratoria prolongada. Entonces no solo tiene sibilancias al final de expirar, pero también tiene la expiración prolongada, la fase expiratoria prolongada al momento de auscultar. Y el pulmón va a hiperresonar a la percusión. ¿Ya? Si yo voy a hacer percusión, vas a escuchar más. Ahora, el asma se puede clasificar en 4 categorías: intermitente,
persistente leve, persistente moderada, persistente severo o grave. ¿Ya? Empezamos. El asma intermitente. ¿Cuándo es asma intermitente? Esto sí te lo tienes que memorizar porque te van a tomar exámenes donde te van a preguntar, perdón, ya, te van a preguntar como que este paciente tiene dos síntomas, tiene dos crisis a la semana, se despierta una vez al mes y así te van a decir qué tipo de asma es y tú tienes que saber, ya. Entonces empezamos con la intermitente. Primero, el asma intermitente va a tener síntomas diarios menos de 2 días a la semana, ¿ya? Se despierta, síntomas nocturnos, se va a despertar menos de 2 veces al mes. Mira que el anterior era a la semana y este es al mes, ¿ya? Este no va a limitar sus actividades diarias, para nada, ¿ya? Y necesita SABA, o sea, su beta agonista de acción rápida, su beta 2 agonista de acción rápida, a menos de 2 días a la semana. Eso significa que tiene crisis menos de 2 días a la semana. ¿Ya? Siguiente, asma persistente leve. Síntomas, 2 a 6 días por la semana. ¿Ya? Se despierta 3 a 4 veces al mes, no a la semana, al mes. La limitación de sus actividades diarias es mínima, pero hay. Necesita su inhalador 3 días a la semana, ¿ok? Mínimo. Y necesita, no sé por qué he puesto uno por día, pero ya. Siguiente. Asma persistente moderada. Tenemos una frecuencia de síntomas que es todos los días, pero no todo el día, ¿ok? Todos los días, pero no todo el día. Eso es lo que lo diferencia de la persistente grave, porque la persistente grave es todos los días, todo el día, ¿ya? Se despierta 2 a 6 veces a la semana, o sea, casi todos los días. No llega a ser una semana completa que se levanta. No es todas las noches, pero es casi todas las noches. Limitaciones a algunas actividades diarias y necesita su inhalador todos los días. Ahora pasamos a la grave, asma persistente grave. Síntomas, todos los días, todo el día. Despertar, síntomas nocturnos, todas las noches. A diferencia de la moderada, que era 2 a 6 veces por semana. Limitación extrema de sus actividades diarias. Y necesita SABA no solo una vez al día. Ya entendí por qué puse en asma leve persistente, porque solo necesitas usaba 3 días a la semana, pero una vez al día, no varias veces. En cambio, estos dos últimos, moderada y grave, necesitan su SABA más, o sea, una mayor cantidad de veces al día. Espirometría. ¿Qué es la espirometría? Es una prueba para evaluar la función pulmonar, básicamente. Es de primera línea, es un gold standard. La curva la vas a ver cóncava y va a variar según el tipo de asma al que te enfrentes. Comenzamos midiendo unos parámetros que es el FEV1, la capacidad vital forzada y el índice de Tifenó. Entonces, en el asma intermitente, el FEV1 va a estar normal entre las exacerbaciones. Entonces, tu paciente puede venir a decirte, he tenido síntomas de asma toda la semana, pero justo en ese momento no tiene nada. Ok, ¿de qué me sirve hacerlo en espirometría si me va a salir normal? ¿No? Entonces, ahí vamos a entrar a otro tema que es una prueba de broncoprovocación. Ya. Eh, Entre crisis, su FEV1 va a estar normal, capacidad vital forzada normal y el índice de tifeno normal. El asma leve persistente, lo mismo. Asma persistente moderada va a tener el FEV1 ya entre 60 a 79% y la capacidad vital forzada normal. Como ya vimos que el FEV1 está disminuido, básicamente eso predispone al índice de tifeno a disminuir, entonces está reducido en un 5%.
Y el asma persistente grave, que es el FEV1, que va a estar en menos de 60, capacidad vital forzada normal, y el índice de tifenol reducido ya en más de un 5%. No sé por qué se ve acá tan poco claro, pero esta es una espirometría normal, ¿ya? Que si ves, la línea es casi como recta acá y esta es cóncava. Acá es como debería ser y acá es como es. Esto es en un asma, en un episodio de asma agudo, una crisis, porque si yo le tomo a mi paciente entre crisis, me va a salir así, probablemente. Lo que puedo hacer es una prueba con broncodilatadores, como dice acá. ¿Para qué? Para ver si la obstrucción de aire que está teniendo el paciente es reversible o no es reversible. ¿Ya? FEP1 va a tener que mejorar más del 12% o 200 mililitros del valor inicial. ¿Ya? eh, Capacidad vital forzada normal y como te dije, el índice de tifenol se predispone a mejorar porque ha mejorado el FEP1. Entonces, yo tengo a mi paciente en una crisis de asma donde le hago una espirometría, me sale esto, la curva cóncava, ¿ok? Le doy su broncodilatador, en este caso un SABA, un beta 2 agonista de acción corta, y lo que tiene que hacer es revertir la obstrucción del flujo aéreo, más de 12% o 200 mililitros. Ya. Esta prueba creo yo que no se suele usar mucho, pero es una prueba de broncoprovocación con metacolina. También se puede hacer con histamina y es en pacientes que tienen sospecha de que van a tener una hiperreactividad de la vía respiratoria. Entonces, si tú ya induces al paciente a la metacolina, a la histamina, el FEP1 se va a reducir más de un 20% de su valor inicial. Y tienes que tener a la mano epinefrina, atropina, todo lo que te pueda revertir el broncoespasmo, porque te puede dar un ataque de asma mortal. Tenemos un medidor de flujo máximo. Esto cuando se hace cuando la espirometría es normal o no está disponible, ¿ya? ¿Qué vamos a ver? Vamos a ver una variabilidad excesiva en la función pulmonar. La PEF va a mejorar más de 20% con 4 semanas de corticoides inhalados. ¿Ya? Después tenemos, si vemos que el paciente es atópico, le hacemos un examen de alergias, vamos a encontrar eosinofilia en el hemograma, el IgE elevado y podemos hacerle pruebas de alergia cutánea. ¿Qué pasa si le hacemos un análisis de esputo a un paciente asmático? Vamos a encontrar espirales de Kurzmann, que es un tapón de moco en espiral, acá está, por epitelio desprendido, ¿ya? Y también cristales de Charcot-Leyden, ¿ya? Que es una inflamación o proliferación eosinofílica. La difusión de CO2 está normal o elevada. Ahora vamos a pasar al tratamiento. Asma intermitente, diario, probablemente ninguno. En crisis, SABA. Asma persistente leve ya pasa a tener un tratamiento con corticoides de dosis bajas y en crisis SABA. Asma persistente moderada diariamente, corticoides inhalados en dosis bajas, más un LABA, ya que es tiotropio. Crisis, SABA. Si te das cuenta, todo se repite lo mismo en crisis, SABA, 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 SABA. Porque es el medicamento de rescate, el medicamento número 1 de rescate. En persistente grave, moderada grave, tenemos corticoides inhalados dosis media más LABA. Y en crisis SABA y en asma persistente grave ya tenemos corticoides en dosis más altas con LABA más LAMA. Acá te dejo qué es básicamente cada medicamento. Cuando te digo SABA, LAMA, LABA, eso. SABA son Short Acting Beta Agonist. Salbutamol, albuterol. LABA, salmeterol, formoterol. LAMA, bromuro de tiotropio. SAMA, bromuro de ipratropio. SAMA, ya lo dije, perdón.
corticoides inhalados, budesonide y fluticasona, y corticoides orales, prednisolona y metilprednisolona. Ya, entonces hacemos la espirometría y vemos el índice de tifenol. Si el índice de tifenol está menos de 0,7% y la capacidad vital forzada está normal, no pasa nada. Si la capacidad vital forzada está alterada y la capacidad pulmonar total está alterada, es un patrón restrictivo. Si está normal, es obstructivo. ¿Ya? Si el índice de tifenol está, ay, creo que lo dije al revés, el anterior era mayor, ¿ya? Él está menos de 0,7% y la capacidad vital forzada está normal, es un patrón obstructivo. ¿Ok? Si la capacidad pulmonar total está normal, es obstructivo. Y si la capacidad pulmonar total está alterada, es mixto. Ahora, cuando tengo un patrón obstructivo, le hago una prueba de broncodilatadores. Si mejora más de 12% o 200 mililitros con SABA, es asma. Por último, ¿qué puedo ver en una radiografía de tórax? Básicamente nada, entre crisis, a menos que el paciente haya tenido un asma intermitente de niño, que haya progresado a un asma persistente, que puede manifestar en el paciente un tórax en tonel o en barril. Así, ¿ves? Tórax en barril. Una hiperinsuflación pulmonar y un engrosamiento peribronquial también. Eh, Eso es todo, gente. Muchísimas gracias.